¿Cómo dice la palabra de Dios que hace sabio al sencillo? Y Lola ha tenido un corazón sencillo. Quiero darle también la bienvenida a mi hija Dani, que ya tenía algún tiempo de no estar por acá. Y pues vamos a empezar, ¿qué les parece? ¿Quién más? Sí, a seguir. ¿Quién más hizo su definición de cómo nos habla Dios? Al final nos la comparten, Carlos. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la escritura es muy clara y vamos a ver unos aspectos ahorita. Porque los que traigo ahora parece que me copió mi prédica. Entonces, que prediqué, ¿verdad? Pero son algunos, Dios habla de distintas formas, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Es el tema de hoy. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Y mira, primero, para empezar a definir cómo podemos escuchar la voz de Dios, tenemos que primero reconocer quién nos habla, hablando de nuestro entorno, ¿verdad? Reconocer quién nos habla, saber quién es y por qué o para qué quiere hablarnos, ¿verdad? De lo contrario, no le ponemos atención a sus palabras si no lo conocemos. Si no conocemos a esa persona, estamos hablando de un medio que nos desenvolvemos diariamente. Y a poco no, cuando hay alguien que está hablando en el camión o en el suburbano, y cuando vamos a trabajar empiezan a hablar y como que se nos hace la oreja así, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estamos escuchando, pero si no los conocemos no le ponemos atención y se acabó. No hay algo que nos edifique o que pueda identificarse con nosotros. La segunda forma de poder entender a alguien para escucharle es poner atención en lo que nos está hablando, ¿verdad? Y pues, si ponemos atención a esa persona que nos está hablando, sabemos quién es, ¿verdad? Y ahora sí ponemos toda nuestra atención para poder captar y entender lo que nos dice y quizá aprender de esa plática y pasar un buen rato, si es el caso, ¿verdad? Por ejemplo, si Javier me grita desde una distancia, yo sé quién es porque conozco su voz, o Gaby, o Iván, o mis hijas, o mis nietas. Los conozco y pongo atención a ver qué quieren, porque los conozco. Diría que está a tu lado, porque los conozco. Y entonces, fíjate, y esto es bien interesante. Para poder entender a otra persona o a la otra persona, debemos de hablar el mismo idioma, ¿verdad? Y el idioma me refiero al español, o si saben y van a practicar en inglés, o en francés, o en italiano, en mandarín, o en chino, entendemos porque conocemos el idioma. Pero si, por ejemplo, viene un predicador que habla inglés y nadie habla inglés aquí, pues va a ser un momento de estar escuchando nada más el wash and well, ¿verdad? Y entonces, pues de esa forma le vamos a entender. Pero también hay regionalismos. Y hay algunos regionalismos que se usan en ciertas regiones de la República, ¿verdad? Por ejemplo, en Monterrey. En Monterrey, ¿cómo dicen? Una vez después estuve allá un buen tiempo y una persona en la calle me dice, ¿qué tiempo trae? Y yo, no, pues sí traigo mucho tiempo. Nos vemos caminando y, ¿qué tiempo trae? Y no sabía qué me estaba diciendo, qué me quería preguntar, cuál es su hora. Pero ve cómo los regionalismos cambian de lugar a lugar. Mi hermana Rosy sabe de Oaxaca, porque ella es de Oaxaca, entonces debe tener algunos regionalismos que utilizan allá que no se utilizan aquí, ¿verdad? Y por ejemplo, otro tipo de dialecto o de regionalismos o de formas de comunicarnos entre nosotros como seres humanos están los mexicanismos. ¿Qué es un mexicanismo? Algo que es muy nuestro, ¿verdad? Y hay españolismos, hay inglesismos y todo eso. Pero un mexicanismo, ¿qué es, Iván? Fíjate, vamos a aprender hoy un mexicanismo, ¿verdad? El chahuizcle.
¿Cuántos han oído o les han dicho, ya te cayó el chahuisque? ¿Por qué creen que dicen eso? ¿Se han puesto a investigar por qué dicen, ya te cayó el chahuisque? Puede ser en base a refranes, ¿no? O alguna vivencia de alguien. De la revolución. Exacto, viene de ahí. El chahuisque era como una plaga que tenía el trigo o el maíz y se lo comían todo y se echaba a perder cosechas. Y durante mucho tiempo les cayó el chahuisque al maíz o a las cosechas. Entonces, esta es, fíjate, nosotros lo utilizamos hoy en día para reconocer nuestro entorno. Por ejemplo, que estás haciendo algo indebido, Iván, te estás comiendo un pan. Bueno, no, tú no lo haces, yo sí lo hago. Me estoy comiendo el gansito de mi hija Daniela y me lo estoy comiendo escondidas para que no me vea. Y de repente llega y me cacha. Es cuando decimos, ya te cayó el chahuisque, ¿verdad? Esa es una forma de comunicarnos, que son de regiones o de nosotros como mexicanos. Pero entendemos, ¿no? Entendemos y escuchamos y reconocemos la voz del que nos está hablando, ¿verdad? Entonces entendemos que para reconocer y escuchar la voz de Dios, tenemos que reconocer su voz primero, porque lo dice la Biblia, reconocer su voz, saber que Él nos habla, porque muchas veces Él no nos habla y decimos, es Dios, y no es Dios, ¿verdad? Conocerle profundamente, como decía Dorita, como decía mi hermana Rosy cuando Dios le dio esa palabra para decirnos a nosotros, ¿verdad? Y el punto número 4, debe de haber más puntos, pero hay que ser así como global, andar en el Espíritu, y eso es algo interesantísimo y con mucha verdad, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Eso investígalo en tu casa, pero de veras, amado, que sean todos que quieran venir y hablar, yo pastor, yo quiero, yo ya investigué y me tardé 5 horas y deme chance, así, porque te va a edificar. Esto es para ti, ¿sale? Andar en el Espíritu. ¿Dónde podemos ver qué es andar en el Espíritu? Como adelanto del próximo domingo, vamos a Gálatas 5:16 y vamos a ir entrando en el tema. Gálatas 5:16. Y fíjate cómo es Dios, porque estas cosas de hablar, de reconocer, de que la luna y todo eso es, reconocemos nuestro entorno físico, natural, donde nos desenvolvemos. Porque, por ejemplo, cada colonia tiene sus características de sonido, ¿no? Por ejemplo, hasta las cuadras. Yo voy a casa de Mitsu y de Joana y hay paz. O sea, no se oyen los coches como se oyen sobre la avenida de mi casa. Son distintos sonidos que hacen reconocer el entorno donde vivo, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahora de reconocer y escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es andar en el Espíritu? ¿Dónde lo podemos ver? Mira, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Y ese andar es, una de sus raíces es vivir. Vivir. Entonces podríamos decir que es vivir en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Un poquito más. Andar, no satisfaga los deseos de la carne. Y los deseos de la carne no nada más son vicios, amado. Ya se bajó el volumen, ¿verdad? Al micro un poquito lo puedes subir, hija, si no me oigo y luego ando gritando y ya después acabo así. Entonces, no nada más son vicios, un poquito de agudos, hija. No nada más son vicios, ¿verdad? Es aquellas cosas que te roban aprender a Dios, venir a aprender de Dios. Es un deseo, no levantarte temprano, es otro deseo carnal también. Bueno, hay veces que sí dices, bueno, me quiero para la tarde,
Pero cuando se trata de dedicarle un tiempo a Dios, levántate temprano. Amén. El 22 dice, mas el fruto del Espíritu. Un poquito lo puedes bajar, hija. Como que se oye hueco, ¿no? ¿Cómo se oye? Un poquitito nada más. Bueno, sí, ahí está. Y fíjate cómo dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu. Está hablando, ¿cómo se dice? En singular, no en plural. Y este es un adelanto de la próxima semana, amado. El fruto del Espíritu, ¿cuál es según Gálatas 5:22? ¿Cuántos frutos del Espíritu son? Uno. Amor nada más. Y del amor se desprende todo lo demás. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y si el fruto del Espíritu es amor, ¿cómo debemos de andar? Andar en ese Espíritu es andar en amor. Exacto, andar en el Espíritu es andar en amor. Y si tú andas en el Espíritu, como fruto va a ser el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces andar en el Espíritu es andar en amor. Y si andas en el Espíritu, o andamos en el Espíritu, y si andar en el Espíritu es amor, es un fruto, es el amor, ¿quién es Dios? Dios es amor. Entonces allí se conecta todo lo que hemos venido hablando. Estábamos platicando, ¿verdad? Hemos venido hablando del perdón, de que ames a tu prójimo. Entonces ve cómo el Espíritu es bien precioso. Ese es un adelanto de la próxima semana. ¿Sale? Para que vengan. Entonces, primero para empezar a entrenarnos, vamos a ver algunas formas en las que Dios habla. Ya hasta quisiera decirle a Dora, pues vente tú ahí, predícale. Pero así es Dios, se mueve como Él quiere, ¿verdad? Entonces vamos a entrenarnos para ver cómo Dios habla. Y son algunas formas, porque estuve investigando y hay muchas formas de que Dios habla. Me decía, estaba platicando mi esposa con Dani, y decían que las plantas verdes emiten un sonido, ¿verdad? Es un sonido, una frecuencia. Y si las plantas emiten una frecuencia, es como si hablaran, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura? Todo lo que respira, ¿qué? Alabe al Señor. Ve qué precioso es Dios, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a entrenarnos. Va a ser, no sé cuántos domingos sea esto de que vamos a aprender a escuchar la voz de Dios y hablarle. Y no lo dejes de veras, amado, porque esto es muy importante para tu desarrollo, ¿verdad? Para que en la mente, si llega otra voz que no es la de Dios, digas, no, esto no es de Dios. Porque a poco, cuando tu papá te hablaba o te habla, tú dices, ay, no, yo ni conozco a ese señor. Lo conoces porque conoces su voz. Y así dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen, ¿verdad? Entonces vamos a ver Hebreos 1:1. Dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dice Dios, habiendo que hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos tiempos postreros, o en esos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Hoy, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué es esto? Porque por medio de la voz Él dijo, hágase, y se hizo. Por medio de la voz. O sea, el universo, Dios dijo, hágase la luz, y la luz dijo, esa es la voz de Dios, y se hizo la luz. Reconoció el universo la voz de Dios.
no fue por el Big Bang, ¿verdad? Fue la voz de Dios. Por eso dice que por Él hizo el universo. Entonces ve el poder que tiene la voz de Dios para hacer, para formar, ¿verdad? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, Cristo el resplandor de la gloria de Dios, o sea, la imagen de Dios, y la imagen misma de su sustancia, o sea, es la imagen de la sustancia de Dios que es Cristo, y es lo mismo que Dios. Y quien sustenta, dile que está a tu lado, sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Y si sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿tú crees que no va a sustentar tu salud? Claro que sí, ¿verdad? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él cargó con sus pecados, con nuestros pecados, y los llevó a la cruz por ti y por mí, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es precioso, ¿verdad? Entonces ves cómo cuántas cosas hay aquí por medio de las que Dios habla, aquí en Hebreos, ¿verdad? Y es precioso, es precioso. ¿Cuántas veces hablaste de la palabra a alguien en esta semana y aceptó a Cristo? Hubo un reto en esta semana para algunos, no voy a decir quiénes son, pero les recomendamos a un maestro albañil y les dije, a ver, ¿quién de ustedes le habla de la palabra y recibe a Cristo? Mi esposa le dio un folleto, ya empezó a sembrar. Y de los demás no me digan, ah, sí, amén, amén. No. No digan. Estuvo en una casa este hombre y mientras trabajaba yo lo estaba viendo y yo le dije, ¿cómo le llevo a esto? Y el Señor me empezó a hablar. Y lo primero que el Señor me dijo que le preguntara era que si le conocía. Ah, no, sí, conozco a Dios. Ah, oiga. Y empecé a poner ahí las 4 columnas. Es una muy sencilla, ya la saben. Ah, pues ahí estaba mi nieta conmigo, una de ellas. Y entonces empecé a decir, mira que Dios te ama y que así, que tú deberías de haber. Ah, sí, eso es reinteresante. Hasta se fue el chueco de que me estaba poniendo atención. Dije, no, ya empecé a hablarle y abrió su corazón al Espíritu Santo y se fue con Cristo. Él dejó un buen trabajo, pero se llevó una vida eterna. Ajá, ahí anda, por si quieren, luego les pasamos el teléfono. Es muy bueno, y rápido, limpio, honesto y ahora cristiano. Entonces, ese es el punto, amado, que tú seas portador de su gloria, ¿verdad? Que no nada más sea de que vengas, te sientes, te pares, te vayas y ya. Nosotros tenemos que ser diferentes y el anhelo de mi corazón es que cada uno de ustedes y cada uno de los niños sea diferente, que no sean nada más como los judíos que decían, pues sí, nada más de labios me honran, porque su corazón está lejos de mí, su corazón está en, no sé, en las riquezas, en las posesiones, etcétera, en otras cosas, pero su corazón está lejos de mí y eso es triste, ¿verdad? Pero entonces, algunas formas de las que Dios habla, y empieza a poner mucha atención, amado, porque este es un examen y es una enseñanza de vida, ¿verdad? De vida. La primera es la percepción. Yo encontré esa, tú puedes encontrar otras. Percepción. ¿Qué es la percepción? Y ve cómo todo tiene un sentido espiritual. Esta es una definición de un diccionario normal, ¿verdad? Que se utiliza en la escuela. Dice la percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones, ¿verdad? Que a través de los sentidos, que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. Podemos decir entonces, como ejemplo, que el susurro de Dios en nuestro oído
va a provocar una sensación de bienestar real a través de este sentido del oído, haciendo que nuestro andar en la realidad física se traduzca en buenas acciones, alejarnos de una situación no conveniente, etc. Por ejemplo, si cierras los ojos y estás tocando esto, tú dices, ay, es una tela, porque tu sentido del tacto mandó una señal al cerebro que la convirtió en una impresión dentro de ti, que tú dices, ah, es un trapo, una tela mojada. Y entonces cuando escuchas la voz de Dios por tu oído, eso va a transformar dentro de ti una sensación de paz y tranquilidad por la percepción, porque estás atento a lo que Dios quiere hablarte. Y si tú estás atento a la voz de Dios, le vas a poder escuchar y vas a decir, esto viene de Dios, ¿verdad? Porque tú crees que es lo que escribió Dora, o lo que escribió Bere, o lo que escribió Naye en la semana. ¿Tú crees que les vino por su inteligencia? Porque son bien fregonas. Bueno, aparte, ¿verdad? Es porque estaban atentas a recibir de la palabra, y lo que recibieron de la palabra se tradujo en una impresión para que ellas pudieran escribir lo que Dios les estaba hablando, ¿verdad? Pero si ellas no se ocupan de leer o de escribir la palabra de Dios, no va a haber esa impresión en su corazón y no van a saber que es de Dios. Solamente las personas que no se meten con Dios, como dice la Escritura, de oídas me habías oído. Ah, sí, yo llegué a conocer alguna vez. Ah, sí, pues yo era. Pero ahora ya no hay un sello en el corazón. Entonces la percepción es bien importante. Por eso es importante que en tu casa leas, que en tu casa te metas con Dios. Lo más profundo, como decía el canto, tobillos, rodillas, lomos, y que te sumergas. Aguas profundas, escudriñar. Y después que vengas y lo que Dios te habla, aquí lo compartas contigo mismo cuando escuches la voz de Dios, o como Dora. Me dice, mire, pastor, lo que escribí. Yo dije, ah, me copiaste, ¿verdad? Eso es muy importante, la percepción. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque por el contrario debemos discernir sabiamente, pues hay también falsificaciones de la percepción de la voz de Dios, ¿verdad? Y estas son las más comunes. ¿Cómo puede ser una falsificación de la voz de Dios? Es como aquel que imita, por ejemplo, a José José, que si es un buen imitador, todas las notas que él hacía a lo mejor no tan buenas como él las hacía, pero se le parece mucho a la voz, y si no estás viendo dices, ah, mira, José José, o a X, ¿verdad? Es una imitación de esa persona. Entonces, ¿cuáles son esas falsificaciones? La voz del enemigo, la voz de nuestros pensamientos, emociones, la voz de nosotros mismos cuando nos hablamos para hacer tal o cual cosa, y reconocemos perfectamente nuestra voz, y a veces nuestra misma voz nos engaña, ¿verdad? Cuando le hacemos más caso a nuestra voz que a la voz de Dios. Ay, voy a hacer esta treta, esta tranza en mi trabajo. Uno mismo se está hablando, ¿verdad? Y podemos parar cuando decimos, bueno, si yo hago esto, ¿qué me va a traer de consecuencia? No, Señor, me alejo, ¿verdad? Estaba viendo una serie, uno que estaban haciendo cosas indebidas, le dice, los agarraron a dos, eran como 8, y agarraron a 2 y le dicen, ay, el de allá ya dijo que tú fuiste, y a este le dicen lo que, y si caen uno, caen todos. Él dijo, no, pues si yo caigo, caen nosotros 8 conmigo.
¿Tú crees que hay lealtad cuando alguien te incita a hacer algo indebido? Jamás va a haber un buen resultado, ¿verdad? La voz del enemigo. La voz del enemigo. Ay, ¿para qué vienes, Brenda? ¿Para qué ensayas? Y mejor vete a tu trabajo, eso te va a dejar más. ¿Verdad? Y a veces, nos dejamos picar. Y yo me puse a pensar, bueno, sí es necesario el trabajo, sí, pero hay un tiempo para trabajar. Porque a fin de cuentas, no nos vamos a llevar nada. Yo le decía, Señor, pues yo tenía mi trabajo, estaba hablándole en la semana, porque estaba viendo lo de las pensiones. Y dije, está re bien, ya me hubiera faltado bien poquito. Pero el Señor me dijo, ¿y tú cambiarías lo que has pasado por tu trabajo? Ay, no, Señor, dije, no, perdóname, Señor. Porque me dice, lo bueno cuesta. Dije, sí es cierto. Aunque a veces a algunos esa voz no les agrada mucho, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Cuando tú vienes e inviertes, como cada uno de ustedes que están aquí, el Señor se goza porque vienes a aprender. No vienes a un espectáculo, no vienes a ver a un pastor aquí parado que habla, ¿verdad? No vienes a ver qué bonito es el lugar, aunque todo eso combina y alienta. Pero no, tú vienes a escuchar la voz de Dios y a ser edificado, a aprender para ti y para tus generaciones, ¿verdad? Eso es lo importante, saber reconocer la voz de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Y dónde hay esto en la Biblia? Un ejemplo de percepción en la Biblia. Juan 4, 18 y 19. Juan 4, 18 y 19. Entonces, cuando tú percibes la voz de Dios y te dice, Dani, vamos a hacer esto, Daniel. Y Daniel tiene su oreja así como radar y dice, esa es la voz de Dios. Y lo hace Daniel. Y eso se va a convertir en una impresión para su familia. Porque dice su familia, oh, esto, qué bueno, qué padre Daniel, ¿verdad? Y empiezan a crecer juntos y eso es un ejemplo para los chiquitos. Mis padres ponen en primer lugar la palabra de Dios. Esa es una impresión que se queda en su corazón, amado. Aunque nos cueste a los adultos luego hacer sacrificios de ese tamaño por los hijos, cuando están chiquitos, pero a fin de cuentas ellos van a saber que la prioridad es Dios. La impresión que ellos van a tener de una reunión es que vienes a ver a Dios con todo el corazón. Y eso es muy importante. Amén. Juan 4, 18 dice, estaba la mujer hablando con Cristo, ¿verdad? En el pozo, la samaritana, y el Señor le preguntó, ¿cuántos maridos tienes? ¿Verdad? Y la samaritana dijo, ninguno, Señor, ninguno. Y el Señor le dijo, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, ¿qué cosa? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué sentiría esa mujer? ¿Verdad? Y parece en el griego está traducido, o la raíz es deseoereo. Y esto es espectador, experiencia intensiva o considerar. Esto de reconocer. Pero está formada por 2 palabras, que una es desiomai y la otra es jorao, que una es percepción y la otra es discernir claramente. Esa mujer estaba discerniendo claramente, estaba percibiendo claramente que le estaba hablando un profeta, el mismo Dios. Porque cuando tú leas en casa todo esto, ahí vas a ver cómo tenía sentido que esta mujer empezara a tener esa percepción.
E históricamente esta mujer no tenía por qué estar hablando con el Señor, porque no podían hablar con hombres, aparte de que ella era una mujer de una profesión no adecuada, ¿verdad? Pero entonces la mujer, con el sentido de la vista, porque estaba viendo al Señor Jesús, estaba reconociendo la voz de Cristo, ¿verdad? Percibiéndola en su corazón, haciendo una impresión del amor de Dios a través de Cristo para ella, ¿verdad? Porque le declaró que él era el profeta y estaba discerniendo claramente su vida y lo que había hecho el Señor Jesús, ¿verdad? En el 4:25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué dice ahí? Por la palabra de la mujer. Ella quedó con tal impresión en su corazón de saber que él era el Cristo, aunque no lo declaraba abiertamente, pero quedó con una impresión en su corazón a través del sentido de la vista y del oído, que salió corriendo a la ciudad y le dijo a los demás hombres. No había ninguna mujer. Les dijo a los hombres, ¿verdad? Les dijo que había un hombre que le había declarado todo lo que ella era. Todo lo que ella era. Porque hasta donde habló con Cristo fue, y después dejó de ser todo eso. Porque yo creo que Cristo la perdonó, ¿verdad? Y vean, el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. El 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Esto, amados, es como ejemplo de esta percepción a la voz de Dios hoy. Fíjate, cuando Dios... Yo tuve una percepción una vez, y le comenté a mi esposa, una percepción en mi corazón muy fuerte. Recién había nacido Valeria, y mi hija Dani y Joana iban a ir al doctor. Entonces fueron al doctor esa vez a revisión, pero el Señor, antes de que se fueran, me dio una visión terrible de algo que iba a pasar con ellas, un accidente de coche, y me dijo: comienza a interceder. Pero yo, hagan de cuenta, como que me fui de la realidad y me situé en el momento, y fue algo muy terrible porque yo me sentía como fuera de sí, fuera de mí, pero con la visión enfrente. Y empecé: Señor, en el nombre de Jesús, manda tus ángeles. Y después, ya que pasó todo lo que estaba orando, le hablé a Joana o a Dani, no me acuerdo, y le dije: váyanse con cuidado, tengan mucho cuidado. Y no pasó nada. Pero Dios me alertó: cuidado, porque ahí es donde tú tienes que empezar a interceder. Por el oído, escuchar la voz de Dios. Imagínate que hubiera yo dicho: ay, no, si estás pachequeándole, ¿no? Ya estás de inventor ahí. No, amados, hay que reconocer la voz de Dios, porque Dios te puede hablar en cualquier momento. Hay muchas veces que yo he estado en situaciones y el Señor me dice: calma, todo está bien. Y yo digo: ay, ¿a poco así tan fácil? Yo me dice: confía en lo que te estoy diciendo. Y llego a la situación, todo tranquilo. Hay veces también, y eso es reconocer la voz de Dios, amado. Una vez hubo un problema ahí con una de mis hermanas muy fuerte, y pues yo, siendo el varón, porque se querían pasar conmigo, yo le dije: ¿sabes qué? Que no, así, con firmeza. Y ya acabamos, y mi hermana se dio la vuelta
Y se fue a otra recámara, estábamos en casa de mi mamá. Y yo dije, bueno, ya la puse en su lugar, porque era injusto lo que estaba haciendo, pero le hablé, le dije, hermano, porque el Señor me dijo, va, ve y abrázala y dale un beso. Y yo, Señor, pues yo soy el ofendido. Abrázala y dale un beso. Le dije, oye, ven. Ya se acercó mi hermana, la abracé y estaba así como piedra, tensa. La abracé y le di un beso, porque el Señor me dijo, hazlo. No, hermano, te quiero mucho, perdóname. Pero ¿qué tal si yo me hubiera dejado así? Ella se queda con esa fricción y yo también. Entonces, reconocer la voz por percepción también. Dios va a haber un momento que te va a decir, haz esto. Y lo tenemos que hacer. Javi me estaba platicando cuando testificó a algunas personas por percepción. Y que él decía, ay no, pues es que yo sí. Pues lo hizo y hubo ganancia. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? O Dios nos ha hablado y no hacemos nada. ¿Verdad? Y les he contado alguna vez también que le compartí a una persona en un estacionamiento que mi esposa perdió el boleto y eran como 100 y tantos pesos de poquito tiempo. Yo, en lugar de enojarme, fui con el encargado y le hablé de la palabra, recibió a Cristo y la semana siguiente se murió. Entonces hay que estar preparados, amado, porque puede ser uno de tus amados que tengas que hablarle, porque el Señor sabe y Él tiene en la mano nuestro futuro y Él sabe de la necesidad que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos de percepción. Marcos 2:8. Marcos 2:8. Necesitamos como hijos de Dios entender su voz, porque Él sabe hasta lo más pequeño de tu vida que dices, ay, no creo que esto lo sepa. Él lo sabe. Lo más sencillo, lo más insignificante que pudiera ser para ti, a Él le interesa, ¿verdad? Marcos 2:8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavilas en tu corazón? Estaba percibiendo lo que estaban hablando esos hombres en contra de Él. Segunda de Samuel 5:12. Los dedos más rápidos de Javier. Segunda de Samuel 5:12. Dice, y entendió, dile al que está a tu lado, entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Esa palabra entendió es del hebreo yadá y es percibir. Y percibió David que Jehová le había confirmado por rey. Segunda de Reyes 4:9. También lee todas estas historias completas. Segunda de Reyes 4:9 dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Entiendo también es yadá y es percibir. Yo percibo. ¿Cuántas veces has percibido cosas que Dios va a hacer? Pues es Dios, amado, porque tienes a su espíritu. ¿Cuántas veces has percibido y Dios te ha dicho, Gabriel, por ahí no? ¿Cuántas veces has percibido? ¿Verdad? Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Hebreos Nuevo Testamento. Dice, por la fe dejó a Egipto,
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Una percepción. Eclesiastés 2:14, no lo busques, te lo leo. El sabio, fíjate, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, ¿verdad? Pero también entendí, dice Salomón, y es yada y es percepción, dice, también percibí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Al que dice, bueno, yo pienso que esto está bien y tengo mis ojos en la mente y sé que lo que estoy haciendo es lo correcto, no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que diga mi mamá, lo que diga el pastor, lo que diga Dios, yo sé que estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y el necio también hace lo mismo, dice Salomón que los dos van a tener el mismo final. ¿Eclesiastés qué dijo, perdón? Eclesiastés 2:14. Entonces, por percepción, guarda eso por percepción y busca, hay más formas en las que tú puedes entrenarte, ir entrenándote para saber cómo Dios habla. La segunda es por impresiones. Por impresiones. Y fíjate, por medio de las impresiones que Dios habla, son como golpes. Son como golpes en nuestro corazón para advertir algo o para que hagamos algo. O bien para hablarle a alguien, ¿verdad? Eso es muy precioso, es una impresión que sientes en el corazón cuando dices, tengo que hablarle a esa persona. O que Dios te dice, no vayas a este sitio. O ándate con cuidado. Una impresión que tuvo mi esposa un día que fuimos al centro. El Señor, el Espíritu Santo le mostró que por ahí no, y le dice, mi amor, por aquí no. No, sí, tú vienes conmigo. Y que nos asaltan. Y gracias a Dios no pasó de mucho. ¿Qué es eso, Bayán? Y bolas, ya ves, ya le pasó a Iván también. No soy el único. Y seguro al Javi también. ¿Para qué ves el partido si va a perder en la América? A los americanistas con cariño. Y lo ven de todos modos y pierden. ¿Verdad? Una vez, y esto tiene poco, estaba Gus y Dani en mi casa ayudándome a soltar unas cosas y se soltó una tormenta. Y el Señor me dijo, no te lleves el coche, porque iba a Coppel. Le dije, Señor, no mojar, no te lleves el coche. No me lo llevé, fui en el pecero, iba como loco el pecero, y pasó un viejito, ya les conté del viejito que recibió a Cristo. El Señor me dijo, háblale. Ahí está la impresión, ¿por qué no me llevé el coche? Como de 80 y tantos años el Señor recibió a Cristo, ¿verdad? ¿Qué otra forma ocupa Dios para hablarnos? Por sueños. Por sueños. Dios habla a través de los sueños también, ¿verdad? Y nos puede hablar de un evento próximo o algo que tenemos que hacer. En estos casos debemos preguntar a Dios qué es lo que quiere decirnos acerca de ese sueño. Tienes el sueño y si quieres anótalo en una libreta, y ya cuando estés pues ya consciente, porque luego estamos medio mareados de sueño, ¿verdad? Ya consciente, le dices, Señor, ¿qué me quisiste hablar a través de este sueño? Y seguramente Dios te ha hablado, y seguramente se nos olvida, ¿verdad? Pero debemos de tener el oído y la mente afinada con Dios, porque el enemigo también habla a través de los sueños. Empieza a poner cosas ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hace soñar también, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? A veces, como dice mi esposo, son los tacos del pastor y ya andamos ahí pachequeando, ¿verdad? Pero por eso, mi Javi, tenemos que andar en el Espíritu, para que estudien qué es andar en el Espíritu el próximo domingo. Job 33, 14 y 15, se los voy a leer, no lo busquen, ahorita lo ponen aquí y ya lo lees. Dice, fíjate, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Oh, duele.
Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. De una u otra forma Dios habla, pero dice, el hombre no entiende. ¿Cuántos vamos a entender aquí cuando Dios nos hable? Amén. ¿Verdad? Amén. Tú vas a tener un oído afinado. Ese es un deseo en nuestro corazón, que tú puedas discernir. Que, fíjate, yo la semana pasada hablando de esto, yo les decía, no me acuerdo si la pasada o la antepasada, que tú puedes profetizar también porque tienes el Espíritu de Dios. No necesitas que alguien venga y te profetice. Tú puedes hacerlo porque tú puedes escuchar la voz de Dios. Y dice mucha gente, es que esta es una generación profética y esta es una generación de cambio profético. ¿Qué es eso? Se oye bien padre. No es otra cosa que estés escuchando lo que Dios quiere que transmitas. Esa es una profecía. Que vengas con alguien y le digas, no te preocupes, las cosas van a estar mejor. Te lo digo de parte de Dios. Y es una impresión para el corazón. O que no sigas por ese camino, porque es camino de muerte. Y poner atención, no, pues mejor. Pero como tú estás entrenado, dices, está bien, no le sigo. ¿Verdad? Todos podemos tener un oído afinado, todos podemos escuchar la voz de Dios, porque no es única ni de apóstoles, ni de profetas, ni de maestros, ni de evangelistas. No, es para todos. Nada menos mi esposa estaba orando hace como 15 días o un mes, no me acuerdo, oración diciendo, Señor, que descienda tu espíritu profético sobre este lugar. Terminó de orar y mi hermana Rosy empezó a profetizar. En la alabanza Excel empezó a profetizar. Todos podemos hacerlo, amado, pero tenemos que tener el oído afinado, ¿verdad? ¿Por qué otra forma nos puede hablar Dios? Por visiones. Génesis 46:2, vamos ahí, búscalo de volada. Génesis 46:2. Dile al que está a tu lado, tenemos que entrenarnos. 46:2. ¿Y no has notado que los niños se portan de maravilla? Se portan mejor que ustedes. ¿A poco parece que hay niños aquí? ¿Verdad? No. Están bien atentos. Génesis 46 nos dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto. No temas de hacer esto. No temas de ir con otro. No temas de hablarle a tus hijos. No temas de hablarle a tus padres. No temas de hacer lo que estás pensando hacer. Porque allí yo haré de ti una gran nación. Imagínate que Jacob hubiera dicho, pues ¿quién eres? ¿Verdad? Yo creo que se hubiera buscado a otro que te hubieras oído afinar. El 4, yo descenderé contigo a Egipto. Dios no nos va a dejar, pero tenemos que saber escucharle, porque ahí en el 2 dijo, heme aquí. Lo entendió, supo quién hablaba. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Le dijo que iba a estar con él en Egipto, le dijo que él iba a estar allí, que no temiera. Imagínate, él iba a ir a conquistar, ¿no? Pero al final le dijo, pues te vas a morir y José va a cerrar tus ojos. Pero aún así fue, porque supo quién hablaba y supo a dónde iba, ¿verdad? Otra forma son las emociones. Proverbios 12:25.
Te lo leo. Dice, la angustia causa tristeza, pero una palabra amable traerá alegría, emociones. Cuando tú profetizas a alguien, cuando Dios te da una palabra para decirle a alguien, esa persona, si viene algo de parte de Dios que ha estado esperando y tú se lo das, sus emociones, dices, híjole, qué padre. Gracias a Dios porque es lo que estaba orando. Es lo que Dios me venía hablando y me lo viene a confirmar, ¿verdad? ¿Cómo habla Dios también? A través de la oración. Señor, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Te parece si compro esto o hago esto o lo otro? Y de igual manera, ¿cómo podemos saber si es el que nos contesta es Dios? Cuando le decimos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que yo haga este negocio? ¿Quieres que yo vaya a hacer esto? ¿Cómo sabemos si es Dios el que nos está hablando? Andar en el Espíritu. Mira que está a tu lado, andar en el Espíritu. Que vamos a hablar el próximo domingo, ¿verdad? Como dicen en Monterrey, los estoy cucando. Cuando vi eso yo decía, como que sacar el piojo, pues. Cucar es como incitar, como usar el oído, eso es provocar. ¿De qué otra forma? Ya vamos a terminar. A través de Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Pues es la palabra viva. ¿No dice que Él es el verbo hecho carne? ¿Verdad? Es el mismo que nos está enseñando, que Él escribió la Biblia y que nos está enseñando. Ahí tenemos al autor al lado, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16, te lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí tenemos todo, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16. Y mira, algo sumamente importante para poder escuchar la voz de Dios es que debemos de pertenecer a Dios. Yo creo que aquí todos pertenecemos a Dios. ¿O quién no? ¿Quién no? Para ahorita le echamos una imposición de manos. Jesús dijo, fíjate, ahí está el detalle, Iván. Ahí está el detalle. Porque Dios puede hablar a través de tu esposa. Y si tu esposa te dice, aquí es, pues si no estás seguro, pues métete por ahí. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Hay una explicación para eso muy preciosa. Ya mi esposa luego también la compartirá con nosotros. Pero entonces, amado, aquellos que escuchamos la voz de Dios, somos aquellos que le pertenecemos. Somos aquellos que le pertenecemos. Aquellos que hemos sido salvos por gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Somos los que le obedecemos, le seguimos, pero algo importante es que andemos en el Espíritu. Otra vez los estoy buscando. Sabremos con certeza reconocer su voz, porque le conocemos como nuestro pastor. Tus hijos no se van con otra persona cuando están chiquitos si no es contigo, porque reconocen la voz de su padre y de su madre, ¿verdad? Así es que andemos en el Espíritu. Pero hoy realmente te voy a preguntar algo que tienes que preguntarte tú mismo. ¿Realmente andamos en el Espíritu? No contestes, nada más piénsalo. Y yo sé que tú vas a anotar y vas a decir, pues yo voy a ver qué es esto. ¿Andamos realmente en el Espíritu para poder escuchar la voz de Dios? De esto depende, y escucha bien, amado, de esto depende que escuchemos la voz de Dios clara y eficazmente. Así es que investiguen qué es andar en el Espíritu. No te conformes con lo que estoy hablando. Sé cómo los debería. Voy a ver si es cierto, si no está golpeando el pastor. A ver si no me está diciendo cosas que no.
Porque sabes que dice también la palabra que mi pueblo pereció, dice el Señor, por falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de estudio. No seamos como toda la bola que se conforma nada más con escuchar a medias y decir, bueno, escucho hoy y este alimento va a durar 3, 4, 5 meses y luego regreso por más. Estudia, profundiza, ¿verdad? Por eso a algunos les digo, ¿sabes qué? Hazte el resumen hoy y lo escribes, porque eso te va a incitar a que estés estudiando. Y los que han estudiado una carrera profesional, yo quiero ver si alguno de ustedes les hubiera dicho, vas a desarrollar esta investigación, este trabajo, no lo hicieras. ¿Qué pasa? Como dice Brenda, ¿por qué, sin menospreciar los estudios, pero por qué te esmeras en tu estudio, en tu trabajo, y no te esmeras en crecer en la palabra de Dios? Y decir, pues, Dios está ahí y está viendo mi esfuerzo, así es que yo voy a investigar. Hazlo, amado, hazlo. Y vas a empezar a entrar en un horizonte valiosísimo, ¿verdad? Te voy a leer Josué 7:5. No lo busques, pon atención. Dice, y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Dice, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En sus sentimientos, los sentimientos del pueblo se deshicieron porque perdieron. Hay una parte importante de hombres, porque iban a Jaí, ¿verdad? Dice, y Josué dijo, oh Señor Jehová, fíjate, oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, porque ahí comíamos carne. Ojalá me hubiera quedado en otra colonia, porque ahí sí había agua y aquí no. ¿Para qué me trajiste esta colonia? Ojalá no me hubiera casado con este hombre o con esta mujer. Ojalá que no hubiera perdido ese negocio. Pero el Señor hay un propósito con esto, fíjate. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué me estás diciendo esto? Si hay una razón por la cual estoy permitiendo esto. Estaba escuchando la voz de Dios, pero no como debía. Dice el 10, Israel ha pecado, le dijo Dios. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Israel, alguno robó, y no conforme con que robó, lo metió a su tienda. Y el 18, después de una selección ahí de las tribus de Israel por hombres y por familias, dice, hizo acercar su casa por los varones, llamó a los varones responsables de cada una de las casas, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y la historia ya la conoces. Acán robó y lo metió a su tienda, abajo de su tienda, lo que había robado de donde fueron a Jaí. Y por eso lo destruyeron a él y a su familia. Acán. Y de ahí viene la palabra, eres bien Acán. De Acán, no es cierto. Pero se me figuró. ¿Sí o no, Javi? ¿Verdad que sí? Entonces, amado, Acán murió por no escuchar las indicaciones y porque no supo escuchar la voz de Dios claramente a través de Josué. ¿Cuántas veces nosotros
no hemos escuchado la voz de Dios y ahí vamos y la regamos. Pero hoy, amado, en este tiempo, Dios quiere traer a tu vida tal discernimiento en tu oído que sepas claramente que Dios está hablando. Así es que prepárate la próxima semana porque vamos a ver qué es andar en el Espíritu, que tiene mucho que ver cómo estás percibiendo la voz de Dios o cómo la estamos percibiendo. Porque cuando yo escuché esto que estábamos estudiando mi esposa y yo, el Señor me hablaba y me decía, te falta. Y pues ¿qué tenemos que hacer, amado? Con todo el corazón, estudiar más profundamente para poder ser un comunicador eficaz para ustedes. No nada más de venir a ver qué me encuentro y ya así, no. Es una alta responsabilidad lo que sale de la boca, de mi boca y de la boca de mi esposa, para que ustedes puedan captarlo de la mejor forma y podamos aprender juntos. Ese es el motivo más poderoso por lo que nosotros deseamos que estén aquí. Por eso cuando alguno de ustedes no viene, manita Rosy, ¿estás bien? ¿Todo bien? Te extrañamos. Que es muy raro, hermana Rosy no venga el domingo. Pero así, ¿qué pasó, Brenda? Es que estoy trabajando. Ok, ¿estás bien? Sí. Por eso es la preocupación, amado, no llenar, porque esto puede estar a reventar. Hacer 4 o 5 servicios, pero la gente de aquí sale nada más contenta. Y ya, nada más. No hay un avance, no hay un crecimiento. Pero el deseo de nuestro corazón es que escuchen la voz de Dios, que escuchemos la voz de Dios juntos y lo que escuchemos lo pongamos en práctica, porque nos vamos a ahorrar muchos problemas cuando escuchemos la voz de Dios claramente a lo que Él quiere que hagamos. Precisamente uno de los puntos importantes y los puntos de quiebre cuando tú no estás o yo no estamos escuchando la voz de Dios claramente, cuando le vamos a testificar a alguien o hablarle del amor de Dios, es porque no estamos seguros ni nosotros de lo que vamos a hablar y nos detenemos. Decimos, ay, no, mejor que le hable a otra persona. Así es que encarecidamente, amado, de parte de Dios te digo que pongas tus sentidos para poder escuchar su voz. Tus sentidos para que al escuchar, al tocar, al tratar de hacer para Dios algo, sea una impresión en tu vida. Si otros hombres han logrado hablar a multitudes de Dios y que esas multitudes transformen su vida, tú y yo lo podemos hacer. Tú y yo lo podemos hacer. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos y para que veas cómo Dios habla. Le decía yo a Itzel, hija, al final pones este canto. Y me dice, lo estuvimos ensayando, sin que yo le dijera que lo ensayara. ¿Cómo Dios habla? ¿Cómo Dios habla? Así es que cierra tus ojos. Cierra tus ojos.
Omnipotente, el que habló e hizo. Él puede cambiar el rumbo de tu vida también, de las cosas que esperas. Él puede hacer lo que sea, pero necesitamos saber que Él es el que nos está hablando. ¿Quieres pasos firmes? ¿Quieres ir a la segura? Escucha la voz de Dios, discierne la voz de Dios. ¿No quieres caer más en errores que has venido cometiendo? Escucha la voz de Dios y anda en el Espíritu. Empieza a orar ahí en tu lugar. Haz un pacto con Él. Haz un pacto con Él. Mientras está la música, tiene mucho significado esta letra. Guárdala en tu corazón. Y ahí ora en tu corazón. Dile con todo tu corazón esto que estás cantando. No nada más se trata de cantarlo, sino que lo entienda tu corazón y lo practiques. Sí, Señor. No podría estar ante ti, escuchándote hablar.
escuchar tu dulce voz, que se oiga tu voz nada más. Vamos, canta la amador, con todo tu corazón dile. Rompiendo el silencio en mi ser. Vamos, dile. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendir. Una vez dile, no podría. Dile. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, Padre, en el nombre de Jesús, llorar como revélanos claramente, Señor. Permítenos aprender juntos, Señor. Orar en el Espíritu, Señor. Venga tu Espíritu y nos revele, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, gracias, Señor. Ven sagrado al Señor en esta tarde. Que se oiga tu palabra, Señor. Dile gracias, Señor, porque voy a escuchar más claramente a partir de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile, última vez. no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Oh, gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Nuestro único digno en este lugar. De toda gloria, de toda honra. Sí. Dile al que está a tu lado, andar en el Espíritu. Solo prontamente dos cosas. El texto está en Romanos 8:14. Dice la palabra de Dios que todos los que son hijos son guiados por su Espíritu a toda verdad. Así es que el hecho de poder escuchar la voz de Dios no es privativo de alguien súper espiritual, no es privativo de un hombre o de una mujer llamado a un ministerio espiritual. Esto es algo que nos corresponde a todos aquellos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, cada hijo de Dios tiene el privilegio de poder escuchar la voz de Dios clara y llanamente. Si usted piensa que usted requiere de que alguien le diga lo que Dios dice, usted lo único que tiene que hacer es ponerse a revisar su audición espiritual. Y la audición espiritual se ejercita a través de la palabra de Dios. Por favor, lea San Juan 8:47, ¿verdad? Y ahí usted va a encontrar que todo el que es de Dios escucha su voz, escucha su palabra. Así es que hoy usted váyase por favor con el entendimiento de que no necesita ningún intermediario para que Dios le hable. Y hoy veíamos aproximadamente 7 formas en que Dios habla. Dios no nos habla a todos de la misma forma. Dios
hable en sueños, a otro le hable a través de visiones, a otro le hable a través de percepciones, no quiere decir que uno es más espiritual que el otro. Simple y sencillamente tiene que ver con cómo Dios llama nuestra atención particularmente. ¿Ok? Entonces váyase meditando en esta verdad y permita que su audición espiritual se destapone, porque Dios habla. Y cuando nosotros decimos es que yo no escucho la voz de Dios, tiene más que ver con su oído que con el hecho de que Dios hable cuando habla. ¿Ok? Entonces, usted es hijo, usted puede oír la voz de Dios. Usted es hijo y la va a percibir a través de la forma en que Dios ha determinado hablarle. Sueños, impresiones, percepciones, visiones, a través de otras personas. Pero todo lo que Dios habla se aterriza en su palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestro depósito lleno de lo que la palabra de Dios dice. Porque si no, muchas veces entonces no entendemos qué voz es la que estamos percibiendo, ¿verdad? Y muchas veces es la voz de nuestro propio espíritu la que nos habla. O muchas veces es la voz del enemigo. Muchas veces es la voz del enemigo hablando a través de las circunstancias. Y es ahí donde nosotros requerimos tener el oído bien afinado. ¿Ok? Pero dígase, Dios habla. Dios háblame. Dígaselo en verdad, porque Dios quiere hablar y Dios habla todo el tiempo. Y sabe que hubo un momento en donde el pueblo de Dios escuchó la voz tan clara, tan tremendamente, que le dijeron, no, que Dios no nos hable, que te hable a ti, Moisés, a nosotros no, porque siento que cuando lo oigo me muero. Entonces Dios habla y Dios quiere hablar y Dios quiere que nosotros percibamos y entendamos, porque entonces es que vamos a dejar de hablar a tiendas y a ciegas, sin la capacidad de ser confundidos ni engañados, y vamos a ser efectivos en lo que Dios nos está llamando a hacer. Amén. Dios les bendiga. Dios es bueno, dile que está a tu lado. Y sí, Dios cuando habla a veces espanta. Oíamos un devocional que sube Angie, y pónganse atentos a esos devocionales porque también vamos a hacer resumen de esos devocionales. Y Angie decía en uno, Dios me dijo, ángeles, y se espantó. Una vez estábamos de madrugada mi esposa y yo con Daniela ahí dormidos todos en su recámara, y nosotros, y el Señor me dijo, Raimundo. Nos paramos, ¿te acuerdas? Dios habla y a veces da miedo su voz, pero es reconfortante. Así es que vamos a orar por diezmos y ofrendas.